Buenas tardes, aquí en el Senado de la Nación, en el Salón Eva Perón, hoy sin José María, que su hija tuvo un problema de salud. Estamos empezando otro capítulo de asesoramiento parlamentario, una tarea que nos damos todos los jueves aquí en el Senado de la Nación a las 18:30 horas y nos podés ver por Canal 16 de Telecentro o en la repetición el miércoles de la semana que viene a la misma hora, 18:30, por el canal 16 de Telecentro o el canal 2 de Cablevisión. También podés ver las repeticiones de estos capítulos de asesoramiento parlamentario por las redes sociales, por Twitter. Aquí abajo está mi dirección de Twitter, @AlexFreire. También podés seguir la cuenta de Twitter de Senado TV, @SenadoTVAR. Y también podés ver los capítulos de asesoramiento parlamentario en Facebook. Senado TV tiene cuenta de Facebook y si no también en la cuenta de Facebook que compartimos con José María. Alex y José María es nuestra cuenta de YouTube, perdón. Bueno, como les decía, hoy tenemos otro capítulo para abordar estos temas de los que nosotros hablamos, de la igualdad, del artículo 16, aquel que dice, somos todos y todas iguales ante la ley. Y nos preguntamos siempre, ¿somos de verdad todos y todas iguales? Y las diferencias y las distancias y las brechas, por ejemplo, la dificultad para acceder a la justicia. Es por eso que nosotros aquí entrevistamos a protagonistas, hombres y mujeres que impulsan leyes, que hacen seguimiento a los procesos parlamentarios, que impulsan las implicancias de las leyes. José María todos los capítulos arranca comentando alguna iniciativa parlamentaria, así que voy a comentar. Ayer aquí en el Senado se aprobó la ley del actor. Habíamos tenido como entrevistada hace unos días a Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, comentándonos de lo entusiasmados y entusiasmadas que estaban con este reconocimiento. Es un reconocimiento nada más ni nada menos de que son trabajadores. Qué detalle tan fundamental que tiene implicancia para sus vidas cotidianas, para sus empleadores y también, obviamente, para el Estado. Este proyecto de ley que se aprobó ayer aquí en el recinto, junto con el tratamiento del presupuesto 2016, que también se aprobó ayer aquí en el Senado de la Nación, esa ley fue elaborada por el Ministerio de Cultura, el de Trabajo, el de Desarrollo Social, la ANSES y la Asociación Argentina de Actores. A partir de esta ley, el Estado va a recaudar aportes patronales que no estaban siendo aportados justamente porque esta categoría estaba siendo difusa en algunos ámbitos. Reafirma la existencia de la relación de trabajo y la aplicación de la ley de contrato de trabajo, con las particularidades propias de la actividad y según también lo que prevén los convenios colectivos. Esta iniciativa que había ya, como les decía, comentado junto con nosotros Alejandra Darín, me da pie para hablar de otra, que tiene que ver con la Ley Nacional de SIDA, una ley que esta casa aprobó y que tiene implicancias que son la ejecución de políticas públicas. Quiero decirles acerca de datos que nos compartió el Ministerio de Salud de la Nación, acerca de, los resultados de su tarea, el desarrollo justamente haciendo que ayer se aprobó aquí el presupuesto 2016. Vamos a ver algunos aspectos del presupuesto 2015 volcados en la prevención del VIH-Sida a partir de la aplicación de la Ley Nacional de SIDA. Sabemos hoy, gracias a los estudios epidemiológicos impulsados por la Dirección Nacional de SIDA del Ministerio de Salud de la Nación, que el 34% de las travestis, de las personas travestis, transgénero, transexuales, el 34% de esas personas tiene VIH. Eso es la prevalencia del VIH en ese colectivo. Alta, ¿verdad? Muy alta. 34%. Imagínense ustedes si conocieran, por ejemplo, la totalidad de alumnos de una escuela o de un aula y dijeran el 34% de esos niños tiene VIH. Sería escandaloso. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no nos escandaliza el número de prevalencia del VIH en la población trans? Porque tiene que ver con el silencio, con lo que el Estado no ha hecho y también con lo que el Estado sí ha hecho, persiguiéndolas,
expulsándolas del sistema educativo, del ámbito laboral. Y en eso tenemos que ver todos y todas. Esta prevalencia del VIH de 34% en la población de personas trans también es alta en otros colectivos. Por ejemplo, en los hombres que tenemos sexo con hombres, en las personas varones homosexuales. Entre el 12 y el 15% de nosotros, los varones homosexuales, tenemos VIH. Otra prevalencia alta. Y eso también tiene que ver con lo que el Estado a lo largo de todos los años ha hecho y no ha hecho. También hay que reconocer los contextos socioculturales. Vamos a hablar hoy en la entrevista acerca de, por ejemplo, cómo la propia Organización Mundial de la Salud hasta 1990 decía que los homosexuales éramos enfermos. Entonces, claramente, el Estado argentino hasta 1990 operó con esa perspectiva. Ahora, ¿qué pasó después? Siguieron en vigencia los edictos policiales y códigos contravencionales que criminalizaron, persiguieron a las personas homosexuales y a las personas travestis hasta hace muy poquito, hasta hace 2 o 3 años nomás, incluido después de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, incluido después de la aprobación de la ley de identidad de género. También nos dice el Ministerio de Salud que entre el 2 y el 5% de las mujeres que ejercen la prostitución tienen VIH y que el 0,4% de los jóvenes y adultos tienen VIH. Son números para pensar. ¿Y qué hacemos con estos números? Trabajamos en la prevención y en la atención. 69.000 personas recibimos medicamentos por parte del presupuesto nacional, financiados por el presupuesto nacional a través del sistema público. 69.000 personas. 7 de cada 10 nos atendemos en el sistema público. 69.000 personas de un total de 130.000 que son las que tienen VIH en Argentina, teniendo en cuenta que el 70% sabemos nuestro diagnóstico y el otro 30% no. Así que por supuesto que es importante promover políticas de testeo para que si tenés VIH te enteres y puedas acceder a las políticas públicas que este Congreso ha aprobado con la Ley Nacional de SIDA y con la aprobación del presupuesto para que justamente haya los recursos disponibles. Se han distribuido, déjenme mirar, 36 millones de preservativos en lo que va del año. Se han distribuido a través de 3.849 bocas de distribución gratuita de preservativos, 738.900 reactivos para detectar si hay VIH y confirmar la infección por VIH se han utilizado a lo largo de este año. Se ha implementado el test rápido que permite en pocos minutos saber si una persona tiene VIH. Se han implementado 200.000 muestras de testeo rápido, las tiritas para que reactive la muestra tomada. 1.143.500 reactivos de testeo para sífilis. En fin, es un programa que ha sido financiado con el presupuesto nacional, del cual nosotros estamos muy orgullosos, del cual siempre hablamos y del cual siempre tomamos datos para poder seguir apostando a lo que debemos hacer. 4.8 de cada 100 bebés nacidos de madres seropositivas tienen VIH. O sea, de cada 100 niños que nacen, 4,8 da positivo, es el porcentaje de seropositividad. Eso quiere decir seguramente mujeres que han llegado más tarde al control durante el embarazo o que se han infectado durante el embarazo. Pero podemos decir que en la Argentina las mujeres embarazadas acceden en forma temprana al control de VIH durante el embarazo y eso logra que el VIH no sea transmitido de la madre al niño a partir de la medicación que el sistema público y también el privado
provee a las mujeres embarazadas en forma gratuita, como es ley y como tiene que ser. Y cuando digo el sistema privado me refiero a las prepagas, algunas obras sociales, mutuales, que de todas maneras y por supuesto esos medicamentos que brindan son medicamentos cubiertos por el Tesoro Nacional porque hay una contrapartida del Estado que es el que reintegra al sector privado que ofrece estos tratamientos a sus afiliados y a sus clientes. Hoy vamos a hablar con dos invitados de otra ley que el Senado aprobó ayer. Y este es un tema que además me involucra personalmente. Tiene que ver con las personas que hemos sido víctimas durante nuestra infancia de abusos sexuales. Los delitos sexuales, como el abuso, han sido parte de la historia de la humanidad y han sido parte de un pacto de silencio macabro, que todos y todas hemos sido partes. Vuelvo a decir, los contextos socioculturales hay que comprenderlos y no así nos deben de paralizar. Hasta 1990 les decía, la Organización Mundial de la Salud decía que la homosexualidad es una enfermedad. ¿Qué vinculación tendrá este tipo de reportes de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, para que la academia, por ejemplo, la Facultad de Derecho, cuando forme profesionales que no sean homofóbicos? ¿Por qué lo digo? Porque ustedes se acordarán de un caso de mayo de este año, de una sala de un tribunal de San Isidro, donde hay un niño que había sido violado, abusado por un adulto, claramente, un director de una institución deportiva, a quien había recibido una sentencia de 6 años de prisión. El señor Mario Tolosa, vicepresidente del Club Florida, había abusado de un niño y le dieron 6 años de prisión. ¿Qué hizo el tribunal luego? Le redujo la pena a 3 años y 2 meses. ¿Cuál fue el argumento? Que ese niño era homosexual y que ya había sido abusado. Y entonces el vejamen no era tan grave. La homofobia en la justicia, el machismo, el sistema patriarcal, que revictimiza otra vez a esa persona que fue a buscar justicia y se encontró con un cachetazo. ¿Cuánto tiene que ver la formación académica en estos jueces que estudiaron hace tantos años atrás y que siguen impartiendo injusticia? Y también hay que hablar de algo. ¿Cuánto hemos cambiado nosotros y nosotras? Porque hubo una respuesta social que antes no había habido con otros casos similares. Una respuesta social contundente que hizo que estos dos jueces, los voy a nombrar, si me permiten, el doctor Horacio Piombo y el doctor Ramón Sal Largués, tuvieron que dejar la justicia. Ya no son más jueces. ¿Y esto por qué fue? Por la respuesta social a esa homofobia de una sentencia que, y lo quiero celebrar, nuestra sociedad rechazó. Evidentemente para nuestra sociedad hoy es un escándalo que se moligere una pena con estos argumentos, que como el niño tenía una orientación sexual homosexual, estaba habituado a que lo abusen. Es gay, ya tiene su sexualidad definida, el abuso pasó, pero no fue tan ultrajante, era lo que decía el fallo. La verdad es que de esto vamos a hablar hoy y vamos a hablar con protagonistas que tienen mucho que ver en estos hechos que me llenan de orgullo en esta casa que es el Senado de la Nación. Les voy a preguntar cómo se sienten al entrar a este edificio en donde ayer se votó una ley que vamos a presentar. A partir de la próxima, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a presentar a nuestros invitados con un video de presentación que habla de ellos, de su organización y vamos a hablar de esta ley que se aprobó ayer, de la imprescriptibilidad del delito de abuso sexual. Imprescriptible. Vamos a una pausa, volvemos con nuestros invitados. Señor director.
Octubre es el mes de concientización de la detección temprana del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad causada por el crecimiento anormal de las células mamarias. En Argentina se estima que se producen alrededor de 18.000 casos nuevos por año. Y que una de cada 8 mujeres está en riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar. El 95% de los casos de detección temprana son curables. Los tumores menores de 1 centímetro tienen la posibilidad de un 90% de curación. Es necesario tomar conciencia sobre la prevención. No tengas miedo. Es importante que te controles periódicamente. Controlarse no es una cuestión de edad. Si sos menor de 40 años, realizate el control ginecológico de rutina. Si tienes más de 40 años, hacete una mamografía cada año. Y la ecografía mamaria. La mamografía es un examen sencillo Que detecta lesiones que no pueden palparse. Tratado a tiempo, el cáncer de mama es curable. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas. Se trata de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que deben respetarse siempre sin discriminación alguna. El 10 de diciembre del 2013 se creó el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Desde entonces, trabajamos para que las leyes que se sancionan en el Congreso contemplen los derechos de todos y todas a lo largo del territorio nacional. Nuestro objetivo es contribuir a la producción de legislación que garantice la efectiva protección de los derechos humanos. Para esto, entre otras cosas, recomendamos que las leyes referidas a los derechos humanos sean de orden público. ¿Por qué? Para asegurar que en cada rincón del país existan los mismos derechos. Además, para fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos, organizamos actividades de formación y capacitación en distintos ámbitos. Porque el trabajo por los derechos humanos es un trabajo de todos los días. Entonces ahora viene un video, buenas tardes de nuevo, aquí estamos sentados, estaba hablando justamente con nuestros invitados, nuestro invitado y nuestra invitada, sobre un video de presentación que hizo nuestro productor, Federico. Ay, Fede, anoté tu apellido porque siempre se me complica. ¿Cómo es Fede tu apellido? Yo lo tengo que decir. Lo tengo anotado acá. Strifeso. Federico Strifeso hizo un video, como todos los jueves, para presentar a nuestros invitados. Y, señor director, tape. El abuso sexual infantil suele ser un delito silenciado. Quienes lo padecen sufren la mordaza que les impone su victimario, lo que hace que tengan que pasar muchos años para poder poner en palabras su sufrimiento. Dado que esta clase de delitos prescriben, muchas veces el tiempo termina transformándose en garantía de impunidad para los abusadores. Sebastián Cuatromo se transformó en una víctima sexual entre los 12 y 13 años, cuando asistía al colegio marianista del barrio porteño de Caballito. Luego de una larga batalla judicial de más de 12 años, logró la condena a 12 años de prisión de su victimario, el ex hermano marianista Fernando Picciocchi. Silvia Piceda también fue víctima de abuso sexual. En su caso, cuando tenía entre 9 y 11 años, fue abusada por un familiar, pero cuando le contó a sus padres, estos no hicieron nada para denunciar los hechos. Fue para sacar de la oscuridad esta clase de delitos y para ofrecer un lugar de reflexión y acompañamiento solidario, gratuito y anónimo a otras personas que han atravesado una situación similar, que Sebastián y Silvia formaron el colectivo social
Adultos por los Derechos de la Infancia, un espacio del cual buscan visibilizar esta problemática. En el programa de hoy hablaremos con Sebastián y Silvia sobre sus experiencias como víctimas del abuso infantil, sobre el trabajo que llevan adelante a través de la ONG que crearon y sobre la ley que acaba de aprobarse en la Cámara de Senadores para establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad. Nosotros tenemos la firme decisión de ponerle el cuerpo a nivel público y a nivel colectivo al hecho de compartir nuestros testimonios justamente desde nuestra primera persona. Creemos que es una forma adulta de empezar a hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos con respecto al cuidado de los chicos y a la promoción y defensa de sus derechos. Por eso nos parece tan importante tener posibilidades de visibilización pública de esta temática. Hace un par de años lo conocí a Sebastián, nos encontramos y nuestra mirada produjo un encuentro de almas, por decirlo. Tal vez porque los dos atravesamos una situación, cada uno la propia, en común, que tiene que ver con haber sido víctimas de delitos contra nuestra integridad, durante nuestra infancia, durante nuestra adolescencia. Sebastián, Silvia, bienvenidos a Artículo 16. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Primero quiero hacerles una pregunta más de orden institucional sobre Adultos por los Derechos de la Infancia. Es una organización no gubernamental, nueva relativamente, impulsada por víctimas y que además salen del lugar de víctimas para ponerse en protectores, militantes, para ponerse en voceros, despertadores de conciencia. ¿Cómo es esta tarea? Bueno, nuestro colectivo de Adultos por los Derechos de la Infancia ya tiene más de 3 años y básicamente tenemos 2 funciones a nivel social y colectivo. Una que es nuestra militancia, nuestro activismo por la visibilización pública de esta injusticia que atraviesa transversalmente a toda la sociedad. A todas las clases sociales, a todas las ideologías políticas y a todas las generaciones. Así es, en una proporción realmente masiva. Nosotros damos cuenta siempre de una estadística hecha en su momento en países centrales con aval de UNICEF, que sostiene que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abuso sexual infantil. Este dato que comentás, que traes, que nosotros lo hemos comentado en otros capítulos de Artículo 16, nos habla del impacto de esta violencia y además de la cantidad de personas que somos víctimas de esta violencia y sin embargo el silencio ensordecedor que hubo a lo largo de la historia con un número tan significativo, 1 de cada 4 y 1 de cada 6 aquí en el Congreso, entre los senadores y senadoras, sus asesores, entre el personal administrativo, lo mismo en la Cámara de Diputados, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, está lleno de personas que hemos sido abusados durante nuestra infancia. Y recién ahora lo podemos empezar a hablar en términos de leyes más reparadoras, más justas. ¿Qué distancia? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros lo que creemos con esperanza es que, entre otras cosas, a lo largo de los años, justamente nuestras luchas, nuestros activismos, nuestras militancias se están haciendo sentir en la vida colectiva, en la escena pública, y esto va generando condiciones de posibilidad para que ciertos cambios empiecen a tener lugar, como ocurrió ayer acá en el Senado de la Nación con la sanción de esta ley que modifica los plazos de prescripción del delito de abuso sexual infantil, dando cuenta de la compleja singularidad que tiene sufrir esta injusticia. Estas cosas, reitero, están ocurriendo en un marco social y colectivo donde lo que nosotros vemos y sentimos, como decías vos al principio del programa, también en ocasión de este fallo de Sal Largués y de Piombo que tuvo repudio social, nos parece, como siempre, que todas nuestras luchas colectivas evidentemente se están empezando a hacer sentir a nivel social y eso va ayudando a producir cambios. Además, con este número tan impresionante, ¿no? El 25% de las mujeres, Silvia, fueron abusadas sexualmente durante su infancia, ya no es el tema de los otros, es el tema de nosotras y de nosotros, ¿no? Ya no es tan fácil decir como con matrimonio igualitario, bueno, es una ley para que otros
gocen de igualdad. Es para que todos y todas, porque... Y ahí está la dificultad. Me parece que justamente la dificultad que presenta el abuso, como también presenta la violencia de género, es que involucra a la infancia de cada uno de nosotros. Y tenemos una sociedad que nos ha enseñado a negar los dolores de infancia. O sea, en general uno tiene un cuento familiar en el cual decimos el abuelo era un poco violento, tenía sus problemas, o venían de la guerra, o papá tenía estas características. Tenemos como un cuentito familiar que lo que hace en verdad es dejar silenciados los dolores de infancia. Nosotros decimos que es fundamental que los adultos hablemos de nuestros dolores de infancia, donde además está el abuso, pero no todas las personas han sido abusadas, pero si miramos el nivel de maltrato y abuso, que no solamente es sexual hacia la niñez, las cifras son mucho mayores. Lo que pasa es que nos han enseñado a decir, bueno, eso pasó, quedó allá atrás, seguimos para adelante, y lo que estamos haciendo es repetir. Nosotros intentamos recordar nuestros dolores de infancia, tener empatía con el niño y la niña que fuimos y a partir de ahí salir a defender a los niños de hoy. Porque lo que vemos que hasta ahora, ese silenciamiento, lo único que garantizaba era que los niños de hoy siguen sufriendo en silencio el abuso. Entonces, como adultos decimos, bueno, vamos a hacer lo que no hicieron nuestros adultos, vamos a salir a decir el abuso existe, a mí me sucedió, tengo empatía con esa niña, por lo menos yo que fui, y puedo tener empatía hacia los niños de hoy. Y eso es el cambio para nosotros fundamental como sobrevivientes, además. En la tarea de la organización Adultos por los Derechos de la Infancia, ustedes, por ejemplo, se reúnen todos los sábados en un centro cultural, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y hacen una actividad grupal donde hay una oportunidad para que alguien hable, sea escuchado, sea creído, ¿no? Que te crean, qué importante. Y para pensar colectivamente qué hacer con este dolor, cómo transformarlo de una manera que no nos siga dañando y que comience incluso a sanarnos. ¿Cómo son estas reuniones? ¿Dónde son? ¿A qué horas son? Y además me imagino que hay organizaciones de alguna manera, algunas más incipientes, no creo que haya con tanta historia acumulada, porque este es un tema del cual recién ahora podemos empezar a escuchar hablar, aunque algunos venimos hablando hace muchos años. Digo, hay organizaciones en todo el país, o por lo menos en varias provincias. Sí, bueno, nosotros nos reunimos acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, en el Centro Cultural La Casona, que está en la calle Morón 2453. Esto es cerca de la zona de la estación de Flores. Es un centro cultural, por cierto, muy interesante, donde muchísimos colectivos y grupos tienen su sede de actividades allí. Y como decías vos, todos los sábados a las 3 de la tarde nos reunimos en lo que llamamos los encuentros solidarios de pares. Que esto es un espacio justamente de encuentro entre personas que hemos sufrido esta injusticia y entre adultos que en el presente están luchando por defender a niños víctimas. Es un espacio no profesional, no es terapéutico, y justamente lo que buscamos es que en un marco de horizontalidad se pueda compartir la palabra, se pueda compartir la experiencia, en un marco básico de respeto, de anonimato con respecto a lo que allí se comparte, y también con el otro código elemental de la escucha empática y solidaria con respecto a lo que el otro está compartiendo. No es un espacio terapéutico, pero sin embargo debe de ocurrir algo terapéutico, seguramente. Sí, sin duda. Sin duda, y es más, lo que vemos a lo largo ya más de estos 3 años ininterrumpidos es que todas las personas que son realmente muy variadas y diversas en sus historias, en sus trayectorias de vida, en sus pertenencias sociales, que han pasado por este espacio, no se han ido de la misma forma, sino que se han ido mucho mejor. Vemos que es una experiencia, parece muy sencilla, pero a la vez no lo es. Digo, una experiencia muy, pero muy positiva en todos aquellos que se acercan muchas veces por primera vez a poder compartir con otros este sufrimiento, este dolor. Es algo que realmente lo recomendamos, a nosotros mismos nos hace muy bien poder vivirlo cada semana y compartirlo y abrirlo a los demás, pero realmente corroboramos una y otra vez el enorme efecto positivo que tiene para todo aquel que se acerca a nuestras reuniones. Tal vez alguien puede estar mirándonos y pensar, remover el dolor, ¿con qué necesidad? ¿Cómo pueden salir mejor de lo que entraron después de haber entrado otra vez en el sufrimiento? Es cierto que hay personas que tienen esa mirada,
Sí, seguro, y por eso te decía, la sociedad en general, ¿qué te dice? O sea, es más de uno de nosotros le ha pasado en ámbitos terapéuticos, ¿no? Donde han dicho, hoy vas a volver a recordar lo que te pasó a los 4 años, ¿por qué no das vuelta a la página? Eso es una gran ignorancia de lo que es en verdad las verdaderas situaciones de dolor. Las heridas, las cicatrices y la marca que deja. Seguro. Decir como que fuera un acto voluntario, olvidarte, es como negar, yo siempre digo, el cerebro no está hecho para olvidar. Lo que uno hace es volver a resignificar lo que pasó. En verdad no volvemos a ser víctimas. Fuimos víctimas cuando éramos niños, hoy ya somos adultos. Sí tenemos dolores de infancia y transitar ese dolor te libera de alguna manera de todas las cosas que venía acompañando justamente el tapar el dolor. Yo siempre digo que es mucho mejor, si voy a correr una carrera, saber si tengo una pierna que no funciona del todo bien, una pierna más corta, es mejor saberlo que pensar que estoy corriendo como si fuera cualquier otra persona sin lesión. Entonces, a nosotros el reconocimiento de que hemos tenido daño nos hace bien, nos sirve. Y es tener conciencia de que, bueno, somos seres humanos, que hemos tenido algunas heridas y que es bueno eso, saberlo, tenerlo en cuenta, ver el impacto y de ahí uno sigue la vida desde otro lugar. Hay algo que dijiste, Silvia, que es, efectivamente, hemos sido víctimas. Tal cual. Hemos sido víctimas. Ahora, yo me pregunto cuántas veces, por no poder ahondar en ese dolor, alivianarlo, construir herramientas, seguimos siendo víctimas durante nuestra vida, de adultos inclusive, ¿seguro? Porque no podemos romper el lugar de víctima. Y atraemos a nuestra vida situaciones de abuso de diferentes tipos, no solamente sexual, o nos transformamos en victimarios también, primero de nosotros mismos. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo piensan así también? Sí, en verdad lo que nosotros vemos es que el haber tenido tanta energía en tapar algo doloroso, en perdonar supuestamente lo que te dicen, porque también esta sociedad te dice por un lado, seguí para adelante y otra gran cosa es perdonar. Muchísimos de nosotros estábamos obligados a perdonar a las personas que tendrían que habernos cuidado. Si nosotros pensamos que la mayoría del abuso sexual infantil es intrafamiliar. Ese es un dato además. O sea que la mayoría de las situaciones de abuso ocurren en casa. En casa. O por lo menos en ámbito familiar. Seguro, el 50% incestuoso. O sea que el 50% de los que fuimos abusados, el abuso fue hecho por padres, hermanos, abuelos, padrastros, o sea, directamente las personas que debían cuidarnos. Te están diciendo dos cosas. Por un lado que tenés que olvidarte y por otro lado que tenés que perdonar. Tanto a quien te produjo el daño como a quien no te pudo cuidar. Seguro. Y además, ¿cuántas personas han sido abusadas y en el mismo mecanismo se les ha tapado la boca? Pero seguro. Y eso queda como una marca. Seguro, ¿no? seguro. O pactos de complicidad entre la víctima y el victimario, que no es un pacto porque no son iguales, pero sin embargo queda ese registro interno, ¿no? Seguro. O sea, todo lo que lleva al silenciamiento llevó más energía que cuando después empezás a hablar y se empieza a desarmar y empezás a tomar conciencia real de que fuiste víctima, porque eso también, o sea, es un delito en el cual la víctima muchísimas veces se siente corresponsable. Cuando estás en un ámbito de pares y tomás conciencia de la edad que tenías, de que eras un niño, de que no era una relación de par y podés verte como víctima realmente, se empiezan a liberar cosas, ¿no? O sea, una cosa es llorar el haber sido vulnerable. Y otra cosa es el cargar con supuestas culpas, supuestos silenciamientos, supuestas cosas que no tienen que ver con la víctima. Entonces, todo eso libera. Nosotros vemos que todos los que hemos pasado por la experiencia salimos mejor que antes de haber hablado y compartido con compañeros. Esto no nos cabe duda. Por eso nosotros decimos, donde hay dos personas que fueron abusadas, que se junten a tomar un café y a hablar, ya hay grupo. Y ya a partir de ahí hay un cambio, porque empezás a darte cuenta que no eras el bicho raro, porque además esto, decimos, es algo tan generalizado. Espantosamente generalizado. Y sin embargo, cada una de las víctimas nos sentíamos como unos bichos raros que nos había pasado a nosotros nada más. Y después vos empezás a ver que lo cierto es que por eso lo que llevó a esa creencia es el silenciamiento. Yo fui a un colegio en donde en el aula éramos unos 30, 40 alumnos. Entonces, pero claro, a esa edad que a mí me pasaba esto, yo no se lo podía contar a nadie. Entonces, por supuesto, yo me sentía la única persona a la que esto le pasaba.
aparte del efecto que tuvo en la disociación que construí para protegerme, para salvarme, para sobrevivir, que después me trajo muchos problemas áulicos, dificultad para concentrarme, para estudiar, porque mientras mi cuerpo estaba en el aula, mi mente andaba a saber por dónde andaba, porque además mientras abusaban de mí, también mi mente de alguna manera se alejaba para preservarme. Esta disociación, que en un cierto sentido me salvó, después fue un gran problema. Ahora que lo pienso, si el 25% de las alumnas de mi aula probablemente hayan vivido la misma experiencia y 1 de cada 6 de los varones también, qué oportunidad perdida. Los docentes que no pudieron ver, que no pudieron colaborar, que tal vez también habían sido algunos de ellos víctimas de algo similar, propio, intransferible. Digo, acá se produce un sistema de ocultamientos donde no solo la familia no pudo ayudar, muchas veces en la escuela tampoco, el sistema de salud. Sí, por supuesto. Bueno, en mi caso yo sufrí abusos en el marco de un colegio, el Colegio Marianista del barrio de Caballito, acá de la ciudad de Buenos Aires. Tu caso es un caso paradigmático, Sebastián Cuatromo. Que afortunadamente pude dar a conocimiento público cuando después de muchos años de lucha logré el juicio y la condena de quien había sido mi abusador, el ahora ex hermano marianista Fernando Pisiocchi. Mi abusador era religioso y docente de este colegio. Y como bien decías vos, por supuesto, digo, los contextos, en este caso educativos. Hoy en Argentina, desde hace unos años, tenemos, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral. Que desde el 2005. Exactamente, sancionada en aquí, este Congreso. En esta casa. Que es una muy buena ley por la perspectiva justamente integral que tiene de la sexualidad, de cómo se hace cargo de las dimensiones políticas, sociales, culturales que atraviesan a la sexualidad, que posiciona a los chicos como sujetos de derecho. Pero ¿qué vemos junto con esa muy buena ley? Como con las leyes en general de derechos de infancia. Una cosa, por supuesto, es la letra, después otra muy distinta es cómo se lleva a la práctica el espíritu de esa ley. Y con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, en las escuelas y en la docencia hay muchísimas dificultades a la hora de comprometerse y de tener voluntad política de llevar adelante esta ley, de no escamotearle ese derecho a los chicos, y entre otras cosas, por ejemplo, porque muchísimos docentes se sienten interpelados con su propia historia, con su sexualidad, con sus dolores de infancia, y muchísimas veces en lo que terminan incurriendo es en, bueno, por distintos motivos me resulta más cómodo distraerme, no hacerme cargo de esto, y por eso lo que vemos en líneas generales es que cuesta muchísimo que la Ley de Educación Sexual Integral se haga realidad en nuestro sistema educativo. Y además en nuestro país federal, con toda la diversidad que tienen las provincias, no es igual la aplicación de una ley en unas ciudades que en otras, en unos distritos que en otros, en unos colegios que otros. Porque, por ejemplo, vos traes a este programa tu historia que acontece en un colegio muy particular, porque es un colegio religioso. Los colegios privados, cuando el cliente es el padre, muchas veces no contribuyen a que un niño hable de una violencia de la que está siendo víctima, porque el que paga es el que tiene la razón, no vaya a ser que pierda un niño. Entonces, ¿cuántas veces los colegios privados han obturado el acceso a derechos justamente para preservar la seguridad de sus clientes, los padres que pagan la cuota? En tu caso, Sebastián, conozco tu historia, el abuso sexual del que fuiste víctima, comenzaste a experimentarlo a los 13 años en ese colegio secundario, ¿cierto? No, estaba terminando mi escuela primaria. Era el mismo colegio, la primaria y la secundaria. Sí, sí. Y en esa transición, terminando la escuela primaria, te encontraste con esta situación. Sí, fuimos varios niños, alumnos, compañeros míos, las víctimas del mismo agresor. ¿Y vos lo sabías en ese momento o te enteraste después de que no estabas solo como víctima? No, en el momento compartí esta injusticia con otros niños, compañeros. ¿Qué pensás que hizo que vos fueras el que habló, el que impulsó, el que pudo movilizar de alguna manera lo propio y lo colectivo? Bueno, fue después de 10 años de haber sobrellevado en silencio esta injusticia. A lo largo de toda mi adolescencia... ¿En silencio, perdón que te interrumpa, inclusive en silencio con las otras víctimas? Sí. O sea, víctimas en común que no hablaban de lo horrible que habían vivido. Sí, sí, por supuesto. Yo siempre lo cuento de mi experiencia. Ese contexto educativo era particularmente autoritario, violento. El tipo de educación sexual que recibíamos
era fuertemente represivo. Digo, siempre los adultos educamos por acción y por omisión. Además, allí también había algún tipo de educación sexual explícita, tomado como una suerte de materia, pero bueno, desde una perspectiva ciertamente muy nociva para lo que hoy consideramos un niño como sujeto de derecho. Digo, ese era un particular contexto claramente hostil para que nosotros confiáramos el estar sufriendo una experiencia de ese tipo, pero esto que a mí me pasaba dentro de ese colegio también se reproducía en mi propia casa, en mi relación con mis padres, y como también siempre lo cuento, de mis abusos que ocurrieron en 1989 y 1990, en la sociedad en general, en el contexto más amplio, cuando a mí me toca sufrir esos abusos, estaba sobre el tapete público, sobre todo en los medios periodísticos, lo que se llamó el caso Beira, que fue la corrupción sexual de un niño que perpetró Héctor Bambino Beira, un personaje muy famoso del ambiente del fútbol profesional y de la farándula mediática. Y en esos momentos, yo con mis 13 años, víctima de abuso en el colegio marianista, era un niño muy futbolero, hincha de San Lorenzo de Almagro, el cuadro del cual Héctor Beira al día de hoy es uno de sus máximos ídolos, y yo iba a las canchas de fútbol de la ciudad de Buenos Aires a ver a San Lorenzo de Almagro, y en esas canchas se cantaban canciones a favor de Héctor Beira y burlándose de su víctima. De Candelmo. Así es. Esa experiencia a mí me marcó muchísimo en la sensación, en la percepción que yo tenía, muy clara en ese momento, de que si intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, esa sociedad adulta que me rodeaba no te iba a acompañar. Muy lejos de acompañarme, hasta mi sensación era que prácticamente me iba a destruir. O que se iban a burlar de vos de una forma similar, como seguramente habrá ocurrido en alguna circunstancia a lo largo de nuestras vidas. Vos decías, lo mismo pasó en mi casa. Ahí te referías a la dificultad de poder hablar, de encontrar contención. Sí. 10 años de esto hay que hablar. O sea, no pudiste durante tu situación adolescente, no pudiste durante tu transcurrir en esa misma escuela, porque vos terminaste la escuela ahí. O sea, muy difícil que un niño, alumno de una institución, sea denunciante de una autoridad educativa por la edad y además por la pertenencia a un ámbito de dominación. Por eso es tan importante hablar de lo que pasó, por ejemplo, lo que pasó con lo que llamamos la ley Piazza, que es un precedente a esta nueva ley y que es posterior a lo que vos viviste, donde se corrieron los tiempos de prescripción. Y esto tenía que ver con ¿qué, Silvia? Con esto, con reconocer la particularidad que tiene este delito, ¿no? O sea, esto que decimos, en el caso de Sebastián, o sea, el alejamiento de la escuela es la que posibilita que pueda hablar. Imagínate lo que son los abusos intrafamiliares. Cuando uno continúa muchísimas veces toda su vida, o muchísimos años de su vida, en ese mismo ámbito. Por eso es tan difícil, tan particular el tema de el tiempo que hay entre que sucede el abuso y que la víctima pueda asumirse como víctima y después dar el paso a la denuncia. Por eso nosotros hablamos de que es la particularidad de este delito, que por eso es tan necesario esto de que los plazos de prescripción sean infinitos, se hayan corrido, claro, porque de hecho es muy difícil, muchísimas víctimas en verdad han pasado años, muchísimos años, en poder reconocerse como víctima y ir a denunciar. Y nos parece importante esto, además del reconocimiento del delito como tal, a pesar de que pasen muchos años, porque sabemos que la característica además del abusador es que reitera los abusos. Y hasta ahora nos pasaba que cuando venía una víctima adulta diciendo fui abusada, ¿sí? por esta persona, se había prescripto a nivel judicial, pero a nivel judicial no se tomaba ninguna medida con las probables víctimas actuales de ese... O potenciales futuras incluso. De ese abusador. Entonces decimos, esta ley para nosotros es muy importante, no solo porque para la víctima sobreviviente adulta es importante, sino que va a obligar de alguna manera a los jueces, a los peritos y demás, a tener en cuenta que hay que proteger a todos los niños que puedan estar en contacto con los abusadores. Esto es fundamental, fundamental. Este programa se llama Artículo 16, tiene que ver con interpelar si somos de verdad todos iguales ante la ley. Evidentemente un adolescente no tiene acceso a la justicia y además su propio entendimiento del derecho cuando fue
silenciado, cuando fue abusado, cuando le dijeron que no tenía derecho a protestar, que tenía que asimilar eso como algo normal, como algo natural, hasta que una persona se empodera, toma distancia. En tu caso fue necesario terminar la escuela, pero además transformarte en un joven. En tu caso fue necesario transformarte en una joven, en una adulta, y no te podías ir de tu familia, no te podés ir de tu familia. Entonces yo digo, esta imprescriptibilidad también dará a los violadores, abusadores, a los pederastas alguna sensación de menos impunidad, dará a psicópatas que no tienen no sienten nada por el otro. Es una cuestión que hay que hablar también, ¿no? De la psicopatía como un problema para enfrentar, en donde la empatía no entra. Sí. Hay muchos que son autoridades de escuela, autoridades religiosas, que por su cargo, justamente como decís Silvia, tiene una potencialidad de replicabilidad de este delito a lo largo de los años, que a partir de esta ley son apartados de sus cargos. Seguro. Son apartados de sus cargos. Claro, además hay trabajos óptimos, o sea, cuando uno dice, bueno, uno dice la Iglesia Católica es un lugar, ¿no? Después vemos a los docentes, o sea, hay trabajos óptimos para abusadores, o sea, el entrar... Óptimos porque les rodea de víctimas. Les rodea de víctimas, los pone en un lugar de poder, los pone en una situación de confianza, o sea, nosotros nos pasa muchísimo, hay muchísimos docentes, no es casual, docente de música, docente de educación física, o sea, la contracara del que uno dice... Yo digo médicos, o sea, todo lo que sea una relación de poder con... Médicos y médicas. Médicos y médicas, sí, hablo de médicos y médicas, por supuesto. Todo lo que sea una relación de poder y tener la posibilidad de tener niños son como profesiones óptimas. Y después la otra cosa óptima, que es, bueno, los intrafamiliares, es tener hijos. Hijos, nietos, conocidos. Esto es muy importante porque uno ve estos abusadores seriales que cuando aparece una víctima hablando, el mismo abusador por los años ha abusado de generaciones enteras. Silvia, y esto es importante. Y Sebastián, les pido, vamos a ir a una pausa, vamos a volver a hablar después de la pausa de este tema que me imagino que a toda nuestra audiencia lo tiene cautivo así porque te pasó. O le pasó a tu hermano, o le pasó a tu mejor amigo, o le pasó a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o a tu vecino. Y le está pasando a los compañeros de escuela de tus hijos. Quédate, volvemos en artículo 16. Dale. ¿Qué significa para vos el verbo malvinizar? Es esto. Los que estamos vivos y pueden, tenemos que hablar de todo esto. Desnudar mi alma de esta manera. Pero yo no me puedo quedar callado. Mi gran preocupación antes era que nos íbamos a morir todos los excombatientes y esto se iba a olvidar. Pero ahora ya tenemos millones de herederos. Son los chicos, los jóvenes. Octubre es el mes de concientización de la detección temprana del cáncer de mama. El cáncer de mamas es una enfermedad causada por el crecimiento anormal de las células. En Argentina se estima que se producen 18.000 casos nuevos por año. Y que 1 de cada 8 mujeres está en riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares. El 95% de los casos que se diagnostican temprano tienen un buen pronóstico de recuperación. Los tumores de menos de 1 centímetro tienen un 90% de probabilidades de curación. Es necesario tomar conciencia sobre la prevención. Es importante que te controles periódicamente. Controlarse no es una cuestión de edad. Si sos menor de 40 años, realizate el control ginecológico de rutina. Si tenés más de 40 años,
hacete una mamografía. Y la ecografía mamaria. La mamografía es un estudio sencillo que detecta las lesiones aun cuando todavía no puedan palparse. Tratado a tiempo, el cáncer de mama es curable. Estamos hablando sobre lo que implicó en nuestras vidas esta militancia, que no tiene que ver con una militancia partidaria, sí tiene que ver con una militancia ideológica, porque estamos hablando de derechos humanos y es una cuestión de ideología, pero que a su vez reconocemos que esta violencia atraviesa todos los sectores, muchas veces pares nuestros, que ideológicamente los tenemos muy bien conceptualizados y que sin embargo también o han sido víctimas, que por supuesto no nos corre la conceptualización que tenemos sobre ellos, pero también muchos han sido abusadores. Qué difícil cuando es alguien de nuestro entorno, alguien querido, cuando te enterás de alguien que le tenías otra estima. ¿Cómo nos corre el eje saber que alguien ha sido un pederasta, ¿no? Y ahí es donde me parece a mí lo importante es tener empatía con la niñez, la obligación que tenemos, esto es lo que nosotros tratamos, la obligación que tenemos como adultos de tener empatía y de ver proteger a los niños. Lo que nosotros vemos es que en general los adultos hacemos alianza entre adultos. Eso pasa en todos los grupos sociales, por eso como el abuso es horizontal y vemos que dijimos no hay clase social que diferencie, ni situación económica. Lo ejecutan varones y lo ejecutan mujeres. Igualmente hay más varones según la estadística y tiene que ver con esto del patriarcado y quién ejerce poder dentro de un patriarcado. Como el abuso en verdad, el abuso sexual forma parte de un espectacular abuso de poder. Bueno, habitualmente, o sea, es más probable que... También es más probable que estos cargos sean ocupados por varones porque son cargos de poder. Por eso, la situación y la las docencia, relaciones, la dirección de una escuela, la dirección médica de un ámbito. Tal cual. Y no son relaciones homosexuales entre un adulto y un niño, porque no hay una relación. Hay una violencia, no hay paridad. Hay un avasallamiento a veces preguntan absoluto. Algunos periodistas, ¿no? Desde un lugar de buena fe, esto de si era un hecho homosexual. No, aunque hayan sido de un hombre hacia un niño o de una mujer hacia una niña, eso no es un acto producto de una relación homoerótica, homoafectiva, eso es una violencia. Tal cual, seguro. Seguro. ¿Y cuántos niños y niñas que han sido abusados después quedan marcados también con esa sombra? Te lo pregunto, Sebastián, porque podrías ser homosexual perfectamente y no lo sos. Y sin embargo, seguramente como has sido abusado por varones, esa cuestión ha rondado muchas preguntas que te han hecho o has tenido que trabajar este aspecto. Sí, y en nuestra militancia lo que vemos es que quizás ese es un factor que dificulta todavía hoy, en el marco de una cultura patriarcal, que muchísimos más varones adultos se animen a salir a dar cuenta de esta situación. Que está muy claro que por supuesto nadie está obligado a hacerlo, sí en nuestro caso, como personas adultas comprometidas con esta causa, nos gustaría que muchas más personas adultas estuviéramos a nivel social dando cuenta de esta injusticia con un sentido muy claro, que es que todo esto sirva para la protección de la infancia de ahora. O sea, ahí nosotros creemos que el compromiso adulto tiene un sentido muy claro, muy concreto y muy práctico. Y sí es cierto que muchos hombres entonces no lo dicen por temor a ser juzgados como algo que no solamente no es malo, pero que sí para sí mismo puede ser doloroso ser juzgado como homosexual. Seguro. ¿Y cuánta cicatriz nos queda después para ejercer nuestra propia sexualidad? Libre, consentida, sana, amorosa. ¿Cómo nos queda la carga para después poder tener este despliegue en igualdad de condiciones con respecto a otros, Silvia? Y eso es lo que nosotros vemos que sirve muchísimo el hablar con pares. Porque más de uno y una de nosotros hemos sentido que algunas particularidades, temores, fobias, problemas en la vinculación afectiva, eran propias, y empezás a compartir con compañeros y te das cuenta que todos forman parte de un gran patrón de daño y de respuesta a ese daño.
Y es muy interesante ver cómo a partir de que lo veo se desarma, porque me comprendo, me entiendo. No es que, bueno, soy fóbica o soy anorgásmica o porque soy así, sino que... O compulsiva, o lo que tal sea. cual, cualquier conducta que en general... Las conductas pueden ser muy dispares, ¿no? Pero lo que es en común es el origen, que es el daño. Por eso eso cuando te dan, viste, los indicadores de abuso, podés tener, o sea, los indicadores pueden ser muy dispares. Ahora, lo que da origen... ¿Querés compartirnos algunos? Y ponele, vos podés tener como indicadores de abuso, puede ser una persona absolutamente retraída, sexualmente inhibida, o puede ser una persona que se expone con promiscuidad, sin cuidado y demás. Podés tener personas que son absolutamente... que les va absolutamente mal en la escuela, o personas que tienen una exigencia que es el mejor alumno, o sea, o con una exigencia terrible. Podés tener signos físicos variadísimos, o sea que los signos son múltiples. Ahora, el origen es el gran dolor. Y eso es lo que nosotros vemos, o sea, y que esto que cuando uno lo va compartiendo y va hablando, cuando escuchás al compañero sentís que está diciendo algo que tiene que ver con lo que te pasa a vos. En este momento hay personas que nos están viendo y deben de preguntarse cómo pueden hablar algo tan doloroso sin llorar. Y no es porque nosotros no tengamos capacidad de llorar. Seguro. Pero cuando vos contás tu historia, ¿estás removiendo el dolor todo el tiempo y en el mismo lugar parada todo el tiempo? No, la verdad que no. Por eso, el mismo lugar parada todo el tiempo. Yo además tengo que contar la particularidad mía. O sea, yo fui abusada en la infancia, pasó esto, yo le dije a mis padres no hicieron nada. Y yo lo que hice fue lo que socialmente se acepta, ¿no? O sea, lo dejé en el pasado, dije esto forma parte de uno de mis dolores de infancia, seguí para adelante, trabajé el no ser más vulnerable, trabajé el militar, el ser independiente económicamente. Empoderarte como mujer. Empoderarme como mujer y decir, bueno, esto no me pasa más a mí ni a nadie que esté cerca mío. Perdón que me ría, pero todos pensamos que podemos proteger a los demás solo porque nosotros nos empoderamos. Tal cual, pero lo cierto es que cuando en el año 2009, yo con 42 años, viene la hija mayor del padre de mi hija, que yo ya estaba separada de él hacía años, y me dice, yo fui abusada por él. Vengo a avisarte para que a tu hija no le pase lo mismo. Un compañero tuyo. ¿Quién fue compañero tuyo? Claro, quien fue el padre de mi hija. Yo ahí tengo que asumir que el abuso sexual infantil no había quedado en mi infancia, no había protegido al ser que más quiero, que es justamente mi hija, había entrado a mi casa, bueno, y realmente ahí a mí es cuando tengo que asumir mi infancia, ¿no? Entonces ahí empiezo a hacer este trabajo que ahora considero que es el que tendríamos que hacer todas las víctimas, que es los dolores de infancia hay que transitarlos, hay que saber que los tenemos, llorar nuestras vulnerabilidades que tuvimos, saber que cargamos con algunas cosas que nos quitan la posibilidad quizás de intuición o que nos quitan la posibilidad de reacción muchas veces, saberlo y en base a eso sí puedo ser protectora y puedo salir a defender no solo a mi hija, sino a mí y demás. Pero en mi caso fue muy doloroso, la vida me trajo dolorosamente la realidad esta, no se puede negar. Te la volvió a traer. Tal cual. No como se puede Plutón, negar. vuelve a pasar. Tal cual. Digamos, si no lo resolvés, seguro. vuelve a pasar. Tal cual. Yo quiero hacerte una pregunta, Silvia, y también Sebastián. En la experiencia de ustedes están viajando por las provincias, están encontrándose con otros, hablando en primera persona. Sí. ¿Cómo es el interior del país que tiene menos acceso a los medios masivos de comunicación? ¿Cómo es? Porque en pueblo chico, infierno grande. Sí. Lo que se da en una escuela también se da a veces en todo un pueblo cuando es pequeño. El silencio, la complicidad, el estigmatizar a alguien que dijo algo, que contó. Hoy hablé con Mana Musi, que me recomendaste que hablara con ella, de Con los Gurises No, Entre Ríos, la asociación Con los Gurises No, y me contó que esto pasó con su hijo cuando lo contó en un pueblo chico. La burla social. Sin duda. Ahora, lo que también vemos nosotros lo que hacemos lo llamamos el ir a compartir nuestros testimonios. Nosotros decimos nuestros testimonios de dolor, de lucha y de esperanza. Y la verdad que lo que vemos, al mismo tiempo coincidiendo con tu descripción de lo que implican a nivel social, cultural, hasta ciertos mecanismos coercitivos
y de mucho control en lugares de escala más pequeña que una gran ciudad, nosotros lo que vemos también en clave muy positiva y esperanzadora, donde vamos con nuestra militancia, es una muy interesante movilización comunitaria, de lo más diversa. Realmente, sobre todo esto digo cuando vamos a lugares chicos, vemos que se acerca una pluralidad muy representativa de las comunidades a las que vamos, con muchísimo interés, con muchísima atención, con muchas ganas quizás de permitirse por primera vez el ser interpelados críticamente con respecto a esta cuestión, el poder reflexionarlo colectivamente, de un modo crítico también por primera vez. Digo, no sé vos, Sil, pero en este sentido nuestra experiencia en la visita a distintos lugares del país, de escala mucho más chica que Buenos Aires, muchísimas veces nos fortalecen y nos redoblan muchísimo la esperanza en el sentido de este compromiso colectivo. Sí, totalmente. Nosotros notamos que al hablar en primera persona, lo que se genera es empatía. O sea, al no dar nosotros clases teóricas, sino hablar de nuestra propia experiencia, nosotros decimos de dolor, de esperanza, lo que genera es naturalmente empatía. Y esto hace que en general uno lo que veamos son resultados muy afectuosos, muy empáticos, muy solidarios. Y esto también es lo que pasa con las personas cuando hablan. Nosotros decimos que el salir del ambiente familiar, que fue el que en verdad fue el ambiente más estrecho a la vida de cada uno, que fue lo que nos marcó el silencio, cuando vos salís y abrís, en general encontrás empatía, solidaridad, un afecto sincero, y esto es muy importante y es muy reparador. Silvia, cuando leo sobre mujeres que, perdón, y hombres que cuando nacen sus nietos, cuando nacen sus hijos, ahí toman registro de una violencia de la que fueron víctimas. Un registro que trataron de no ver, que taparon, que no recuerdan. Tal vez alguien después de ver este programa, esta noche tenga un sueño y mañana se despierte y tenga un recuerdo y diga, me acabo de dar cuenta que esto también me pasó. ¿Esto es muy recurrente? Esto sucede, sí, sucede. Muchísimas veces la víctima lo que le pasa es que no tenía cabal conciencia de que lo que había pasado era abuso. Y cuando escucha a otro o empieza a leer, por eso es tan importante que empiece a circular la información. Porque eso pasa muchas veces, más cuando el abuso es intrafamiliar y ha pasado mucho tiempo. Por eso también es importante que en las escuelas más los chicos tengan acceso a que se escuche. Porque más de una vez el que está siendo abusado no se da cuenta que lo que le sucede en su casa es abuso. Y esto es muy importante. Por la naturalización de las violencias. Tal cual, seguro. Por ejemplo, el exhibirse desnudo frente a los niños es una forma de abuso. Seguro. Tocarlos, que los bañe no cualquiera, que los bañe, incluso algunos baños por parte de padrastros o de padres inclusive, son formas de abuso. Seguro. Estos dolores quedan marcados, a veces quedan olvidados y vuelven a aparecer, decía yo, con el nacimiento de los hijos, de los nietos. Algo se despierta. Realmente sería muy bueno que se despierte y que la persona tenga la capacidad de no bloquearlo y de verlo y de transitarlo, porque seguramente va a terminar estando muy enriquecida con ella y con ese niño con el que está teniendo contacto. El olvidar nuestra niñez hace que perdamos empatía hacia los niños. Es la sociedad que tenemos, ¿no?, en la cual vivimos diciendo que protegemos a los niños y vemos realmente un gran problema en escucharlos. Esto se ve ferozmente en los juzgados, ¿no? O sea, donde nosotros vemos los juzgados, donde cuando intentás cuidar a los niños del abuso, el impacto lo va a tener la madre protectora o el adulto protector en su momento. Esto es la gran incapacidad que tenemos como adultos de escuchar a los niños y tener empatía. ¿Eso es un segundo abuso más cuando no te creen? ¿Y es un tercer abuso más cuando la justicia opera con desinterés, en contra de la víctima, protegiendo al victimario? ¿Es como otros cachetazos más que recibe una víctima? Sí, por supuesto. Son grandes injusticias. Que entre otras cosas, como bien señalaba Silvia, si lo focalizamos, por ejemplo, en el Poder Judicial, siempre como ante todo estamos en un país federal y habría que ver la situación y la realidad provincia por provincia. Y juzgado por juzgado. Pero en líneas generales, por ejemplo, en el Poder Judicial todavía subsisten y tienen mucha vigencia prácticas profundamente revictimizantes
que son muy dañinas, que avasallan derechos elementales, en este caso de niñas, niños y adolescentes víctimas, de los que también estos mecanismos operan claramente en contra de los adultos protectores. Y además es un control social no solo para los niños y niñas que están siendo protagonistas de ese caso judicial, sino de todos los adultos que trabajan en el juzgado, que han sido víctimas también. Seguro. ¿No? O sea, aquí esto no prospera. Shh, calladitos todos y que la vida siga. Seguro, seguro. El tema está que por eso estamos obligados como adultos a tomarnos ese trabajo y esa responsabilidad, porque creo que es la única obligación que tenemos como especie, cuidar la cría, pero esto hay que tenerlo bien en claro, porque si no, sí entras en la justificación del otro adulto, en la tuya propia porque también fui víctima, entonces me parece que es importante esto, saber que la única obligación que tenemos es cuidar a los niños y ver cómo hacemos realmente para utilizar todos los medios que tenemos para hacerlo y no justificar el no hacerlo, ¿no? Porque ¿quién sigue la vida? Seguimos la vida los adultos, rengo, mal y mal. En el medio quedan niños muy dañados. Esto sin dudas es parte de las implicancias de haber incorporado a la Constitución Nacional en el bloque de constitucionalidad federal el Tratado Internacional de Derechos de la Niña, el Niño y el Adolescente. Son implicancias de que esto forma parte de nuestro cuerpo jurídico y que es ley y que es un derecho. Y entonces yo les pregunto si, por ejemplo, la profundización de la democracia, estos nuevos canales de televisión del Ministerio de Educación, como Paca Paca, el canal Encuentro, ¿están construyendo otra niñez? Cuando vos me decías que van por el país y que hay pueblos que reaccionan con una sociedad también que integra, que acompaña, y estos niños que empiezan a descubrir derechos que nosotros no sabíamos. Seguro. ¿Hablan más? ¿Se dan cuenta? ¿Se habla de esto? ¿Todavía falta mucho? Todavía falta muchísimo. Nosotros creemos, bueno, estamos convencidos que una de las grandes deudas que todavía tenemos como democracia es con la infancia y con sus derechos, una deuda todavía muy grande. Sin duda que están estos grandes avances, el estatus jurídico, político de la infancia ha cambiado mucho a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que después tuvo su correlato 10 años después, también aquí en este Congreso con la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos, que vino a empezar a cambiar el viejo paradigma del patronato, de la Ley Agote que venía de principios del siglo XX. Lo que vemos obviamente, una vez más, este tipo de leyes y de principios, el hecho de hacerlos realidad, que esto se haga carne en las mentalidades, en las prácticas de nuestro Estado, de sus políticas públicas, en nuestras prácticas como sociedad adulta, ahí hay un trecho mucho más grande y complejo. Y en ese sentido sí creemos que nuestros activismos, nuestras militancias son un aporte en esa dirección. Pero sin duda que esto en términos históricos no deja de ser un fenómeno relativamente nuevo. De ahí que también el trecho a recorrer todavía sea tan largo. Algo que te quería decir con respecto a esto es que la paradoja que tenemos es que vos tenés hoy niños que sí hablan más, madres que sí salen a hacer, y el aparato judicial es el que se encarga de destruirlas. O sea, esto es destruirlas a la madre y al niño, ¿verdad? Esto es porque muchos de los que somos sobrevivientes adultos tenemos el dolor de que en nuestras familias no se le dio importancia, no se escuchó, se dejó pasar. Ahora, cuando como madres hemos salido a defender a nuestros hijos, fue la justicia la que se encargó de decir que el niño, si el niño habla es que está mintiendo porque, no sé, la madre lo convenció de que diga que fue abusado. Si no habla es porque te das cuenta que es la madre la que está inventando el abuso. O sea, es llamativo esto. Por eso te digo, los adultos... Ni que hablar de esta categoría nueva que han inventado del síndrome de alienación cual. parental, que lo hablamos la semana pasada con Andrea, aquí, seguro. Para intentar justamente seguir contribuyendo a este sistema de dominación, de no creerle ni a los niños, ni a las madres o los padres que están hablando en nombre de esos niños, e inventar de que el niño ha sido hipnotizado, que le han lavado la cabeza, y el inconsciente no se puede fabricar. Si un niño describe que en sus sueños aparece esta violencia, es porque la ha vivido, no se la han contado. Seguro. No, además niños que tienen recuerdos vividos y lo pueden contar tranquilamente, y además que también tenés muchísimos signos, y además, o sea, hay muchísimas cosas. Nosotros decimos que vos, fíjate, yo digo que es como una paradoja. Nosotros estamos hablando de 1 de cada 4 fuimos abusadas. Cuando las encuestas se hacen en adultos,
Ahora, cuando vos decís, acá tengo un niño y acá tengo el abusador, ahí la justicia dice que es mentira. Es algo muy raro, ¿no? O sea, estamos llenos de abusados, ahora cuando decimos acá está el abusador, la justicia te dice que eso es mentira. Eso es lo loco. Qué importante lograr una implicancia, un impacto en la academia, ¿no? En la formación de los nuevos abogados, los nuevos médicos y médicas que después son los que imparten justicia. Seguro. Después y en la sociedad toda, porque si la sociedad, esto, ¿no? Cuando sale un fallo vergonzante, en verdad, la sociedad lo toma como propio y lo rechaza y toma conducta, no hay tanta impunidad. Lo que nosotros vemos hasta ahora, que hay impunidad en muchísimos ámbitos, en esto de desoír al niño y a quien lo cuida, ¿no? Sigue estando esto de, bueno, es la loca resentida, o es el padre que a la escuela le está haciendo juicio porque quiere plata. Esto también circula entre los adultos. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros tratamos de romper de alguna manera. Escuchemos a los chicos. El abuso sexual existe, de hecho estamos nosotros como adultos diciendo acá estamos. Fuimos abusados. Bueno, cuando un niño aparece, tratemos realmente de proteger al niño y de agotar todas las instancias que están a nuestro alcance para hacerlo realmente. ¿Pagaré más costos por volver a decir otra vez Bambino Veira? ¿Qué nos pasa? Que seguimos teniéndolo en televisión, celebrándolo, olvidándonos de alguien que, si bien fue preso por ese delito, no pagó un cumplimiento pleno de su condena, porque ahí hubo un arreglo judicial muy vergonzoso, que también habla de cómo fue la Corte Suprema de Justicia, cómo fue el amiguismo entre el deporte y el poder político, con el expresidente Carlos Menem, amigo de Bambino Veira, que lo salvaron, no cumplió la pena completa. Y es como un recordatorio, ¿no? No hagan denuncias porque después terminan estos violadores en la televisión siendo famosos y siendo aplaudidos y siendo graciosos. ¿Qué te pasa a vos cuando lo seguís viendo a Bambino Veira hoy, tan celebrado, tan aplaudido? Bueno, claramente nosotros lo tomamos como un ejemplo de todo lo que nos falta. Construir en torno a esto que nosotros decimos la existencia todavía de un amplio permiso social para esta injusticia y para este delito, que aparentemente se contradice con la indignación muchas veces retórica, pasajera y hasta espontánea que suele suscitar el conocimiento público de la injusticia del abuso sexual infantil. Es sin duda un paradigma de todo lo que nos falta como sociedad. Yo siempre lo cuento, digo, bueno, hoy estamos en una coyuntura electoral a nivel nacional, pero recordemos también que Héctor Veira, luego de cumplir condena en los años 90, fue llevado como entrenador de Boca Juniors, el club de fútbol más popular de la Argentina, por Mauricio Macri. Mi club. Vamos a ir a una pausa otra vez. Cuando volvamos vamos a hablar de esto y de la dignidad. Quiero hablar de la dignidad, de qué significa la dignidad como un abordaje para quienes hemos sido abusados. ¿De qué se trata esto de construir, recuperar y hablar de dignidad? Pausa. ¿Qué significa para vos el verbo malvinizar? Es esto. Los que estamos vivos y pueden, tenemos que hablar de todo esto. Desnudar mi alma de esta manera. Pero yo no me puedo quedar. Ya, mi gran preocupación antes era que nos íbamos a morir todos los combatientes y esto se iba a olvidar. Pero ahora ya tenemos millones de herederos. Son los chicos, los jóvenes. Octubre es el mes de concientización de la detección temprana del cáncer de mama. El cáncer de mamas es una enfermedad causada por el crecimiento anormal de las células. En Argentina se estima que se producen 18.000 casos nuevos por año. Y que 1 de cada 8 mujeres está en riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares. El 95% de los casos que se diagnostican temprano tienen un buen pronóstico de recuperación. Los tumores de menos de 1 centímetro
tienen un 90% de probabilidades de curación. Es necesario tomar conciencia sobre la prevención. Es importante que te controles periódicamente. Controlarse no es una cuestión de edad. Si sos menor de 40 años, realizate el control ginecológico de rutina. Si tenés más de 40 años, hacete una mamografía. Y la ecografía mamaria. La mamografía es un estudio sencillo que detecta las lesiones aun cuando todavía no puedan palparse. Tratado a tiempo, el cáncer de mama es curable. Claramente este es un tema que nos atraviesa, hablamos de deporte, de poder político, de religión, de iglesias, de instituciones educativas, de nuestras familias. Y yo cerraba el bloque anterior hablando de la dignidad. Y en el corte Silvia me hablaba de una perspectiva que ella plantea acerca de la dignidad, es algo que nunca se pierde, uno tiene, y a veces cuando uno plantea estas cuestiones pareciera que estuviera reconociendo algo que no es. Silvia, estabas hablando de esto de no entregar el lugar, cuando uno ha sido víctima, no entregar el lugar de la dignidad. Seguro, seguro. Yo creo que no está nunca en juego la dignidad de la víctima. Lo que está en juego es asumirse como víctima, como un niño vulnerable. A lo sumo lo que está en juego es la dignidad de los adultos que tenían que proteger, del adulto que fue el abusador, toda esa gente que hable de su dignidad. La víctima tiene que hablar de sus daños, de sus heridas de infancia, y en verdad, esto seguro que más de uno tuvo una sensación vergonzante porque le sucedió, pero es por el error de cómo se toma, de cómo se ve este particular delito, ¿no? Donde la víctima pasa a tener como algo de culpa. Entonces me siento culpable, siento que no soy digna de cosas buenas, y de hecho fui absolutamente víctima, impotente. Nosotros también algo que queremos, que me parece importante, nosotros siempre decimos que en la prevención del abuso sexual infantil nunca está el niño implicado. El niño no es el que, o sea, yo siempre digo, si a una oveja yo le enseño que viene el lobo, cómo es el lobo y que tenga cuidado, si yo pongo una oveja con un lobo, la oveja va a ser comida. Y acá es lo mismo, yo al niño le puedo enseñar, decir... Que también tenemos que hacerlo. Tal cual. Lo que tenemos que estar los adultos es atentos a saber que existe y saber escucharlos al niño. Pero tenemos que saber que el niño puesto con un abusador es imposible que pueda evitar el abuso. Porque si no es pensarlo como un par. Como un par. El niño en esa situación va a estar paralizado. Y nos ha pasado de compañeras que ante mucha información, siendo las niñas abusadas en una casa donde circulaba mucha información, las niñas no contaban porque les daba vergüenza que les pasara el abuso teniendo tanta información y sabiendo que lo que les estaba pasando era abuso. Esas niñas no podían entender que siendo niñas tenían la información, pero no tienen la capacidad de frenar al abusador. Entonces, vos fíjate cómo acá también, o sea, la dignidad no es lo que está haciendo, es la vulnerabilidad. Sí quiero hablar de la dignidad de ustedes dos. Primero porque lo que hacen es muy digno y creo que hace crecer la dignidad de ustedes mismos al hacerlo. ¿Sienten ustedes cuando hacen esta tarea el reconforto, esto de que estás haciendo lo que tenés que hacer, que estás dispuesto a dejar de hacer otras cosas para hacer esto porque es como una misión, como una pasión? ¿Cómo se siente hacerlo? A mí lo que me pasa es cuando yo estaba a nivel judicial tratando de defender a mi hija y estaba sola, esto era el año 2009, 2010, 2011, y estaba sola, yo ante cada situación que pasaba a nivel judicial, que fue desastrosa, como la mayoría de las madres, yo decía, yo quiero ser la última madre a la que le pase esto. Y yo a partir de ahí empecé a intentar juntarme con otras madres para poder, o sea, primero tratar de sanar el gran dolor que es asumir que uno eligió a uno de estos monstruos para que entre a su casa. O sea, eso para mí es algo intransferible y es importante conversarlo con otras mujeres que les pasó lo mismo. Y por otro lado, tratar de hacer esto que es el sanarnos grupalmente, de nuestros dolores de infancia y demás, como para esto, para prevenir, para que no suceda más.
Y eso yo lo siento todas las veces que hago público mi testimonio, que logramos esto como en este momento que estamos viendo, que junto con otros compañeros, la firma que se pudo hacer por Change y ver que 112.000 personas... Ahí estás haciendo referencia a que la organización con los gurises no les pidió, te pidió especialmente Sebastián que... No fueron ellos. No fueron ellos. No. Otra compañera de lucha. Otra compañera. Te pidió que impulses una colección de firmas para apoyar lo que empezó a tratarse aquí en el Parlamento y hubo una respuesta hermosa, sorprendente, rápida. En 2-3 semanas, más de 112.000 firmas de apoyo en todo el país y una verdadera catarata de mensajes de aliento y adhesión de todos lados, que es algo que además, reitero, nos pasa a nosotros cada vez que compartimos públicamente nuestros testimonios. ¿Y cuántas veces el mismo periodista o la misma periodista que te hace la entrevista, cuando se apaga el grabador, te abre su corazón y te cuenta lo propio? Seguro. Totalmente. Bueno, y ahí entonces cuando veo eso, claro que tengo satisfacción y que siento que esa mujer sola, sintiéndose que la estaban tratando de loca, con tanto maltrato a nivel judicial para mí, para mi hija, para Romina, que es la hija mayor que nos viene a contar que había sido abusada, o sea, tanto maltrato, yo siento que hay algo que se sana, por supuesto. Además, ni hablar de que se sana esa niña que fui, que hoy puedo decir que fui una niña que tuvo dolores, que tuvo angustias, que tiene quizás algunos problemitas en esto de tener una intuición realmente bien despierta, porque yo me casé con un abusador, ¿no? Hubo algo en mi intuición que estaba bloqueado. Bueno, hoy puedo dar cuenta de eso y explicar por qué, y explicarme por qué y saber. Y también ayudar a otras mujeres a que sepan esto que cuando hoy hablábamos de los psicópatas, ¿no? Que sepan oler, que sepan darse cuenta de qué está hecho un psicópata, cómo es la relación. Yo digo, todos los psicópatas abusan. Ahora, no todos los psicópatas son abusadores, ¿sí? También hay golpeadores y también hay gerentes de empresas que quizás no sabemos, no llegan a hacer este tipo de abusos. Sí, o dentistas o cirujanos que vuelcan su pulsión en la tarea profesional y nadie se da cuenta, digamos. Pero lo cierto es que las que hemos estado en general en vínculos con estas personas, sabemos que son personas que tienen ninguna afectividad, ninguna emoción empática hacia nada. Y esto es importante darse cuenta y no justificarlo. Así que volviendo a lo que vos decías, yo sí siento que me sano haciendo esto y que hay algo en mí que se tranquiliza, ¿no? Como ese juramento que alguna vez me dice, voy a ser la última. No voy a ser la última, no voy a ser tan pedante, pero lo cierto es que siento que sí hay algo que se sana en mí. Militantes de la vida, si los hay, ¿eh? Qué lindo escucharles. Y quería preguntarles si alguien no podrá decir que estas conquistas jurídicas, que hacen imprescriptibles delitos aberrantes, no traerán aparejadas venganzas. Alguien lo va a decir, alguien lo va a preguntar. ¿No será este un instrumento para vengarse, para inventarle a alguien algo tan difícil de probar, por otro lado, ¿no? Tantos años después de un abuso, que es algo que las víctimas siempre se preguntan. Y si lo digo ahora, 20 años después, ¿quién me va a creer o cómo lo voy a poder probar? Supongo que quienes han sido abusadores sistemáticos hay la oportunidad de encontrar otras víctimas. Sí. Y cuando son varias, así como ha pasado y como está pasando en los juicios de la memoria, la verdad y la justicia, en estos delitos también imprescriptibles, se ha dado a la palabra el valor de la prueba. Entonces, cuando son varios los testimonios, eso constituye una prueba. Me imagino que es mucho más difícil para quien quiere hablar de su padrastro, su padre, su madre, su tío, su hermano, si cree que es la única víctima, cómo probarlo a lo largo del tiempo. Y estoy seguro que alguien va a decir que esta ley va a traer aparejadas vendetas y venganzas, porque el patriarcado es así. Se defiende diciendo, no me acuséis, no oses acusarme, qué venganza, qué revancha querés tomar. ¿Ustedes creen que va a haber una ola de revanchismos a partir de esta ley? No. La verdad lo que vemos es que hay tanta dificultad entre los compañeros y demás. O sea, yo misma ni me planteé nunca hacer denuncia
contra mis abusadores. También tenías la autopercepción de que no tenía sentido porque había prescripto. Claro, pero lo cierto es que lo que vemos nosotros es que la gran dificultad primero de las víctimas de abuso es asumirse como víctima. Después, tener el gran impacto en general que es pasar con que se le crea a nivel familiar. O sea que el tema de llegar a la denuncia es algo muy doloroso, muy costoso, es absolutamente sanador el que logra hacerlo y el que logra sostenerse y asumirse como víctima puede hacerlo, pero vemos que tiene una dificultad tan grande que no creemos que haya, o sea, esto como una avalancha de denuncias. Y si las hay, en verdad, nada más va a dar cuenta. O sea, pensemos cuántos millones de argentinos somos, ¿no? Cuántos millones de abusados. O sea que en verdad hay muchos abusadores. Lo que sí queremos es que se logre tener el impacto de lo que está pasando en la infancia hoy. Porque esos abusadores hoy están abusando. Y esto es lo que tenemos que saber. ¿Hay alguna especie de comentario que a veces aparece sobre los abusadores? Quizás fue abusado como para justificar, ¿no? Y también es cierto que es posible que una persona que haya sido abusada quede tan marcada, quede tan dañada, que si no tiene apoyo psicológico, socioafectivo, en fin, no conoce sus derechos, repita, ¿no? Vuelva a cometer este delito hacia terceros. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Con respecto a la figura de que los abusadores han sido víctimas y eso les justifica un poco, o que las víctimas pueden ser peligrosos abusadores en el futuro y eso les marca como para siempre. Bueno, digo, ahí quizás esto que vos traes, bueno, sin duda nuestra actividad a nivel social y cultural permanentemente también trata de aportar en el sentido contrario de muchas veces de argumentos o de miradas, algunas de ellas francamente canallescas, con respecto a esta injusticia y a quienes la hemos padecido. Pero, digo, nosotros una vez más, en clave muy esperanzadora, lo que vemos que estamos ayudando a construir nosotros, junto con muchos otros grupos y colectivos que hay en distintos lugares del país y en muchísimas partes del mundo. Esto es un movimiento colectivo que realmente se está dando simultáneamente. Realmente nosotros, con la modestia de recursos con la que nos movemos, tenemos contactos con colectivos de muchas otras partes del mundo también. Y yo creo que, digo, me parece que nosotros en este sentido somos de desoír bastante ese tipo de miradas o de criterios, reitero, muchísimos de ellos francamente aberrantes. Nosotros ponemos el énfasis y la mira en la construcción positiva que vemos que a la que estamos tributando, ¿no? Con nuestra tarea, con nuestra militancia, y eso es lo que nos llena de esperanza, y que esta fuerza se multiplique, se disemine, crezca, que es lo que vamos viendo que está ocurriendo afortunadamente. Silvia y Sebastián, nosotros terminamos siempre la entrevista proponiendo un brindis con agua. Bien. Para que lo propongan ustedes. Ustedes les toca la tarea de proponernos a nosotros entonces y a toda la audiencia un brindis. ¿Por qué brindamos? Para defender la infancia, en verdad, para que tengamos realmente nos pongamos como obligación y con muchísima alegría la obligación de defender a los niños de hoy. Sebastián. Igual que Silvia, por la defensa de la infancia, del presente, del futuro, de sus derechos. Nosotros decimos que esa es nuestra inexcusable obligación adulta. Con amor y con alegría. Totalmente. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta el jueves que viene, aquí, desde el Senado de la Nación, una hermosa casa que provee derechos para la igualdad. Chao.